Muchísimas gracias por la presentación y también agradezco a los organizadores del evento el haberme dado la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas de comunicación de riesgos. Bueno, como aspectos introductorios me gustaría recalcar que desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud ha estado llamando la atención de la posibilidad de que se diera una pandemia de origen viral y señalaba a Asia como la región con mayores probabilidades de que apareciera el brote, y esto debido al manejo y contacto con la fauna silvestre. A fines del año pasado, China llamó la atención sobre un problema respiratorio de origen incierto y que estaba causando fallecimientos. A principios de este año, la situación comenzó a agravarse y los brotes aparecieron en diversas regiones del mundo. Y así, el 11 de marzo de este mismo año, la OMS clasificó al COVID-19, enfermedad transmisible causada por el coronavirus SARS-CoV-2, como una pandemia. Uno de los grandes retos que enfrenta una crisis sanitaria es sin duda la comunicación de riesgos. Recapitulando, cuando México enfrentó la epidemia de H1N1 en 2009, los ciudadanos nos encontramos de un día para otro con la posibilidad de sufrir una enfermedad de origen desconocido, lo que implicó que estábamos ante un nuevo riesgo y teníamos que enfrentarlo a través de diversas medidas. Ya antes, la Organización Panamericana de la Salud había capacitado a personal del sector salud de diversos países latinoamericanos sobre la comunicación de riesgos ante una epidemia. Sin embargo, cuando aparece el brote en 2009, esta capacitación no tuvo el éxito que se esperaba y bueno, habría muchas razones para poder tratar de entender por qué se dio esto. Ante una crisis, transmitir información a todas las audiencias de un país es una necesidad inmediata que implica un gran reto. Ante un riesgo desconocido, como es una infección viral, pues los comunicadores se enfrentan al manejo de la incertidumbre, la cual puede provocar ante la población sentimientos de miedo, de vulnerabilidad o bien indiferencia y rechazo ante la incredulidad de lo que sucede. Una de las prioridades en principio es estar consciente de que el proceso del brote es muy dinámico y entonces esto obliga a que la información permanentemente esté actualizada y se base en información de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, sin duda nosotros hemos sido testigos, ¿verdad?, de la cantidad de información que ha circulado en los medios de comunicación, en las redes, la creación de las noticias falsas y que prácticamente nadie se hace responsable de la información que circula. De esta manera, la prontitud de la información a nivel de las instancias federales es un elemento toral para enfrentar el brote, además de las medidas de reacción de parte del sector salud, así como la toma de medidas de protección para la ciudadanía, son las acciones iniciales que van poniendo el andamiaje para la construcción de la comunicación de riesgos en una crisis. La que sigue, por favor. La lámina que sigue, por favor. Gracias. Y entonces, en los últimos meses, la sociedad se ha encontrado con el gran reto de controlar este brote de COVID-19. El tiempo es clave y de esta manera la comunicación de riesgo la vemos como un esfuerzo reactivo ante un evento imprevisto, a menudo impredecible e inesperado, y se desarrolla repentinamente y puede tomar un curso incontrolado y evoca también igualmente a reacciones incontrolables. La que sigue, por favor. Cuando esto sucede, aquí empieza a jugar toda una serie de condiciones de liderazgo, de profesionalismo y de algo muy importante, que es la empatía. Ante una crisis, el elemento empático es importantísimo. Uno no puede hacer una comunicación de riesgos durante una crisis si no ponemos en juego toda la inteligencia emocional. De esta manera, los líderes deben estar preparados para comunicar en armonía con los diversos sectores, como académicos, empresarios, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Se debe haber una unión,
Se debe pasar por alto cualquier tipo de afectaciones en relaciones con un grupo, con otro. Simplemente aquí la unión es muy importante para poder enfrentar una crisis. Cuando nosotros también nos enfrentamos a los medios de comunicación, tenemos una desventaja importante. Muchos de los reporteros, muchos medios de comunicación no han sido formados en cuestiones de salud. En sociedades desarrolladas sí son periodistas que tienen posgrados en medio ambiente, posgrados en salud, posgrados en economía, de tal manera que pueden entender los procesos. Y entonces, como esto no lo tenemos en muchos de los países en vías de desarrollo, pues los medios captan una idea, no tienen toda la información necesaria para entenderla y entonces lo que escriben no necesariamente tiene el fundamento para quien lo lee, que es una persona lega, pues puede entenderlo. Y entonces, en estos momentos de tanto miedo, pues muchos usuarios dan pie a las famosas noticias falsas y se aprovechan de preocupación y la desesperación ante una crisis en donde la incertidumbre es un elemento que prevalece. La gente quiere tener certeza de lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. De hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud están insistiendo constantemente en sacar información en contra de las principales noticias falsas que se están dando y han desarrollado infografías en todos los idiomas de Naciones Unidas para que la gente sea capaz de ver qué es lo que está pasando. Y entonces, el problema es cuando nosotros empezamos a escuchar o empezamos a leer esos WhatsApps en donde nos dicen todas estas noticias falsas y la gente lo da por hecho. Y lo da por hecho porque muchas veces no hay credibilidad en quien está dando el mensaje. Y esto es algo muy importante. Nosotros podemos tener científicos de primer nivel, como en todos los países lo tenemos, que son científicos que están acostumbrados a manejar el lenguaje, ¿sí? La jerga científica, pero que la mayoría de las veces son muy malos comunicadores. Y nosotros en México en algunos momentos hemos visto a personas que están en situaciones de liderazgo y que toman el micrófono a lo mejor por primera vez o por segunda vez y se les va la idea y no tienen esa capacidad para hablar en los términos en los cuales la gente entiende. Cuando se manda un mensaje, cualquiera que este sea en una crisis o no, lo primero que tenemos que tener claro es que el mensaje va a ser escuchado o va a ser leído. Y esto implica que tiene uno que tener mucho cuidado en cada palabra que escribe o cada palabra que dice. Si nosotros pensamos que el promedio de lectura en nuestros países, en muchos de ellos, es aproximadamente hasta terminar la secundaria, después de la primaria, que son 6 años, la secundaria, que son otros 3 años, pues entonces el lenguaje tiene que ser totalmente accesible. Entonces, bueno, lo primero es que ese mensaje llame la atención. Si no llama la atención, ya no se lee, o se lee rápido y se pasa a lo siguiente. Entonces, que invite a que la persona lo lea, ¿sí? Cuando nosotros damos mensajes de riesgo, normalmente no damos más de 3 mensajes, y esto es una teoría del doctor Covello, que es una persona experta en comunicación de riesgos, norteamericano, ¿no? O sea, son 3 mensajes. Sobre los 3 mensajes podemos trabajar información, pero deben ser 3 mensajes. Y entonces, si llenamos de mensajes, la persona se pierde. Entonces, bueno, invitar a que la persona lo lea. Y lo lea significa que termine de leerlo y que, en tercer lugar, entienda lo que leyó, porque a lo mejor lo lee, no entendió nada y sigue su camino. O lo escuchó, pero igual no lo entendió. Entonces, la tercera cuestión es que lo entienda. Y en el caso ya, yendo hacia la crisis, que esa información que que escuchó o que leyó, que la hizo, le entendió, la haga suya. Por un lado, que entienda el proceso o bien que le invite a tomar medidas de protección, en este caso de su salud.
Entonces, esto implica una estrategia, implica una planificación, o sea, estamos ante una crisis. La crisis tiene diferentes etapas, desde el momento que sale la primera información, el momento que las personas empiezan a escucharlo, empiezan a familiarizarse con el problema y vienen todas estas emociones, después el momento de la crisis, ¿no? Que muchos países estamos en ese momento álgido de la crisis en donde se espera que todos estemos pendientes de la información cotidiana y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, y más ante medidas tan graves, tan rígidas que están siendo en este momento, cuando además no es una región, no es un estado, no es una ciudad, no es un país, sino es prácticamente todo el globo, lo cual pues esta es una primera experiencia que nosotros estamos enfrentando en esta situación y obviamente por ser la primera experiencia pues estamos con muchos errores. Y entonces, esto que está pasando está implicando que también hay cuestiones sociales que ya se han visto y que voy a tocar rápidamente, ¿no? Que impide que las personas, pues, tengan esa apertura para recibir el mensaje y para entender ese mensaje. Ante la ausencia de mensajes claros por parte de las instituciones responsables, empiezan a aparecer toda una serie de figuras que tienen reconocimiento a nivel, por ejemplo, académico y que toman ese liderazgo y que están actualmente en la academia o bien estuvieron en posiciones de liderazgo anteriormente, de liderazgo en cuestiones de trabajo oficial y entonces empiezan a dar sus puntos de vista, empiezan a decir lo que no se está diciendo o aclarar lo que no queda claro. Esto debería ser muchísimo más formal, ¿no? Si, como dije al inicio, hubiera todo un grupo de trabajo intrainstitucional e interinstitucional, de tal manera que fuera una meta común el hacer una buena comunicación de riesgos. Y estamos, la que sigue, por favor. Y estamos hablando de otros factores que tienen que ser considerados cuando hacemos este tipo de mensajes, que además, al ser un proceso tan dinámico, los mensajes tienen que permanentemente estarse actualizando. O sea, nosotros que hemos vivido esto nos damos cuenta cómo a veces día por día tenemos otra información, semana a semana, y qué decir de un mes hacia otro, ¿no? Desde el punto de vista de la dinámica del virus, de la patología, de la manifestación clínica, de los tratamientos, de los grupos vulnerables, o sea, esta información, pero tampoco se trata de que llenemos de información a la gente, tenemos que darle la información a cada sector que le dé sentido para su vida cotidiana. ¿A qué nos enfrentamos? A que, bueno, muchísimos regiones estamos viviendo problemas de falta de credibilidad. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver también con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas. Entonces, esa falta de credibilidad, pues bueno, obviamente va a matizar lo que las personas creen o no creen. Tenemos dificultad a entender la ciencia ante un riesgo biológico nuevo. Y esto, de verdad, también se hace notar muchas veces ante los comentarios de mucha gente en donde nos damos cuenta de que pues sus antecedentes de conocimiento biológico pues ya son muy pobres o bien no los recuerdan o bien son tan añejos que tampoco los traen a colación. Entonces, cuando nosotros hacemos mensajes de riesgo con esta complicación, tenemos que acudir a elementos básicos para que las personas puedan entender de lo que estamos hablando y por qué le damos esa importancia. Bueno, ya decíamos la incertidumbre, la vulnerabilidad y por ende miedo, la participación de las redes sociales que distraen de los mensajes verdaderos, ¿sí? O sea, empiezan a circular estas noticias falsas, ¿sí? Y entonces todo el mundo le da la atención a las noticias falsas y olvidamos los mensajes que verdaderamente tienen el poder de proteger a la gente. Y algo muy importante, o sea, en la medida que nosotros damos información, es eso, es transmitir información. Pero si hablamos de comunicación de riesgo, tenemos que evaluar
precisamente cuáles están siendo las respuestas de esa ciudadanía y establecer este tipo de diálogos que nos permiten precisamente hacer comunicación, porque la comunicación siempre tiene que ir en dos sentidos. Por un lado, nosotros expresamos lo que queremos que las personas conozcan, que las personas se concienticen, que las personas actúen, y nosotros tenemos que ver cómo esas audiencias captan esa información y cómo regresan hacia nosotros para saber, como decía hace un rato, si entendieron todo lo que nosotros estábamos informando, si quedaron huecos y qué es lo que hay que fortalecer o aclarar. Y esto, como les decía, implica una planificación cuidadosa. Desafortunadamente, a nivel de los países de América Latina, de lo que yo conozco, se le da muy poca importancia a la comunicación de riesgos. Y esto yo lo he conversado con otros colegas. Muchas veces pensamos que puede ser el temor de que la ciudadanía se empodere con conocimiento y exija más. Eso puede ser una razón. Otra razón puede ser que definitivamente pues no haya interés en la información. O sea, uno hace el trabajo, pero no informa a la ciudadanía el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues ahí queda diluida lo que es la parte de comunicación, ¿no? A veces también las poblaciones tenemos tantos riesgos que es la ciudad, o sea, que lo que son las instancias responsables, pues no están dispuestos a comunicar tantos riesgos, porque muchas veces esos riesgos permanecen o se incrementan y entonces, obviamente, la ciudadanía, al estar enterada de los riesgos, va a exigir, ¿sí? Que se controlen esos riesgos, ¿no? Y esto es muy claro durante las crisis, por ejemplo, de explosiones, las crisis de emisiones de contaminantes al agua, a los ríos, al suelo, etcétera. Entonces, el problema es que precisamente hay una debilidad. No sé de algunos países como Panamá, por ejemplo, que ha tenido una buena comunicación de riesgos ante el coronavirus. Hasta el momento es la experiencia más cercana que tengo. A lo mejor o hay otros países que también la han tenido, pero algo muy importante, no solamente se trata en un momento dado de que salga una medida de protección de una manera mucho más coercitiva, ¿no? Para que la gente, por ejemplo, se quede en casa, sino porque realmente está consciente de que esa medida es para proteger su salud. La que sigue, por favor. Vamos rápidamente a lo que pasa en las ciudades, que sería los retos que tenemos. Por un lado, tenemos una diversidad de audiencias por edad, género, nivel educativo, socioeconómico, orientaciones políticas, y obviamente cada audiencia va a tener sus características, por lo tanto, los mensajes deben de ir dirigidos a las audiencias predominantes que necesitamos alcanzar. Por otro lado, la densidad de población. Nosotros en las ciudades tenemos densidades de población, sobre todo en barrios pobres, sí que son muy altas, en donde la gente vive en hacinamiento y entonces la posibilidad de contagio aumenta, pero además en esos barrios muchas veces también hay carencia de agua, ¿no? De agua potable en tanto acceso a calidad y difícilmente vamos a decirles que se estén lavando las manos continuamente si no tienen agua. Y también esa diversidad de giros económicos hace que las personas se tengan que mover, tengan que salir de casa, tengan que caminar, tienen que llevar a un lugar a lo mejor en donde hay una multitud para subir al tren, para subir al metrobús, al metro, al camión, al bus, a lo que sea, y entonces no se pueden mantener esas distancias que se recomiendan y acaban subiendo a un lugar estando todo aglomerado. Entonces ahí incrementa la posibilidad de contagio y la baja percepción del riesgo. En las ciudades grandes como la Ciudad de México y muchas otras en la región, Chile, eh, Colombia, Argentina, hay una baja percepción de riesgo porque son zonas contaminadas. Estamos acostumbrados a vivir riesgos ambientales y cuando tenemos contingencias, ¿no? Porque aumenta la contaminación, decimos, bueno, estamos en contingencia, pero no pasa más, ¿no? O sea, sí, pues entonces hay ciertas medidas y medio las tomamos, pero no somos conscientes de la gravedad que esto significa y de los riesgos a la salud en poblaciones particularmente vulnerables. Entonces, en este momento que nos den un riesgo más, como es el coronavirus, nuestra percepción del riesgo puede en un momento dado no darle la importancia que se requeriría. Entonces, bueno, tengo ya mis 15 minutos. Con esto terminaría la presentación y estoy abierta para cualquier discusión o pregunta y muchas gracias por su atención. La que sigue, por favor.